Buenas tardes, estimados estudiantes. A ver, en esta clase voy a continuar avanzando con la explicación de lo que es el bien común. ¿Sí? Número de clase, por favor. 13. Gracias. Bien. A ver, recordemos lo visto en la clase anterior. Primero me refería a la etimología del latín bonum comune. Bonum lo entendemos como lo bueno, es un adjetivo. ¿Sí? Bonus, bona, bonum. Bonum es neutro, lo bueno. O podríamos incluso decir las cosas buenas. Pero vale la pena recalcar que es bueno para el hombre. Si es que estuviéramos hablando del bien común de los orangutanes, será bien para esa especie de animales. Entonces hay ahí una relatividad, ¿sí? Es bien, bien para el hombre. ¿Sí? No bien en general, sino bien humano. ¿Qué es lo que es bueno, beneficioso para el hombre? Bien, eso es lo bueno común. Ahora, la palabra bien no debemos entenderla en el sentido moral o ético, sino el bien como valor jurídico. Recuerden que en la unidad anterior la política se basa en el derecho, mas no en la ética o la moral. ¿Sí? Por lo tanto, este bien no es moral, sino entendámoslo como desde el punto de vista jurídico, del derecho. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Decíamos que el bien común tiene dos componentes. Por una parte es el bien, por otra parte común. A ver, el bien lo entendíamos como más y mejor vida. ¿Sí? Hice una pequeña reflexión sobre qué es el hombre, por supuesto incompleta, pero mencioné aquellos rasgos que necesitamos tener en cuenta al momento de elaborar o construir una filosofía política. Somos una especie animal, somos animales sociales y por ser animales tenemos necesidades vitales, tenemos un cuerpo, ¿sí? Necesitamos agua y alimentación y otras cosas más. Y eso es fundamental. Ahora, bueno, ese es el problema de qué es el hombre, es un problema de antropología filosófica. La filosofía política debería tener en cuenta los resultados de la antropología filosófica. ¿Sí? Bien. Ahora, indiqué en qué sentido está tomada la palabra común. ¿Sí? Común significa que es poseído por una comunidad y disfrutado por los miembros. ¿Sí? Esto de comunidad puede entenderse en sentido amplio. No solamente hay bien común de la sociedad, sino de cualquier asociación o grupo. ¿Sí? Puede ser un club, un equipo, una compañía, una empresa. También indiqué de pasada que creo que al hablar de bien de la sociedad, sociedad en sentido de un grupo de individuos que son soberanos y que se asientan en un territorio, que tienen una autoridad que pone leyes. En ese sentido, creo que en lugar de hablar de bien común, más apropiado sería hablar de bien público.
¿sí? Les decía que esta palabra tenía origen en el latín, populicus, en el latín arcaico, ¿sí? Y que está relacionado con populus, que significa pueblo, el bien del pueblo. Eso creo que es cuando hable de bien común, principalmente estoy pensando en el bien de la sociedad, aunque también el bien común puede ser de una familia, de una pareja, ¿sí? O de una amistad, ¿sí? Bien. Ahora, hice el análisis del bien común y no terminé, ¿sí? ¿Sí? Recuerden, es decir, si nos preguntamos qué es el bien común, entonces, por una parte he explicado qué es el bien en general, por otra parte qué es común y finalmente llego a lo que es bien común. Unir estas dos notas de ser bien y ser común, y ahí presenté lo siguiente, ¿sí? Por definición, el bien común es un valor, uno solo. No es una suma de valores, es un solo valor, pero que abarca a otros como aspectos suyos, ¿sí? Un valor del cual se derivan todos los valores, ¿sí? Este simbolito es de lógica, es una especie de T, pero virada hacia la derecha, se llama torniquete. Es como, antiguamente, los buses tenían esta barra horizontal, que solamente uno cuando pagaba el pasaje se abría. Ese es este símbolo de acá, una barra vertical y en la mitad una horizontal. ¿Sí? Es la relación de consecuencia. Lo que está a la izquierda son las premisas y a la derecha está la conclusión. ¿Sí? Del bien común se derivan todos los valores. ¿Sí? ¿Cuáles otros valores? Por ejemplo, la justicia, la libertad, la solidaridad. ¿Sí? En realidad, ahí ponemos un etcétera, todos los demás. Bien. ¿Qué más? Decía que el bien común, tomando en cuenta esto de acá, que es más vida, eso es la prosperidad. Ahora voy a hacer una inversión del orden. Puse el día anterior armonía en segundo lugar, ahora voy a poner unidad. En tercer lugar, armonía. Y finalmente la participación. Voy a abreviar participación con la letra epsilon griega. ¿Y? Participación. ¿Okay? Bien, expliqué más o menos los tres primeros elementos. Quisiera añadir que la prosperidad, ¿sí?, implica la idea de desarrollo económico, es decir, aumentar las fuerzas productivas, más producción. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, verán que estamos hablando de prosperidad de una sociedad, y eso significa prosperidad de cada uno de los miembros. Pensemos en los servicios públicos. ¿Sí? Por ejemplo, el Hospital del IES. Si es que un Estado no financia esa institución, eso va en perjuicio de los usuarios. ¿Sí? Seguramente quien
quien no tiene suficientes recursos como para hacerse atender en una clínica privada, querrá que el Estado, a través de ese hospital, le ofrezca los mismos servicios que puede conseguir en una clínica privada. Para eso necesitamos financiamiento. ¿De dónde saca el Estado el dinero para sufragar los gastos del IES? Una parte puede ser impuestos, otra parte puede ser recursos naturales, por ejemplo, petróleo, explotación de minerales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no nos conviene que esos servicios públicos estén desfinanciados. Y lamentablemente, no todo gobierno se preocupa por organizar la sociedad para que esos servicios sean fortalecidos. ¿Ok? Entonces, necesitamos trabajar más para que no falten insumos médicos en el IES. ¿Sí? Puede haber simplemente, si vamos a la farmacia del IES, solamente medicación básica. Y los medicamentos que no tenemos, que no tienen, entonces el paciente tiene que conseguir afuera. Piensen, últimamente, no sé si han escuchado una noticia, han muerto en todo el país 1000 pacientes por no recibir diálisis, el servicio de diálisis. Eso es porque no hay plata o porque el gobierno no sabe cómo o no quiere organizar la sociedad para que funcionen bien los servicios públicos. Entonces, esta prosperidad que significa ir de bien en mejor, exige, requiere desarrollo económico, más trabajo, industrialización del país. ¿Ok? Bien. Detrás de eso, recuerden, está el mejoramiento de la calidad de vida. Un servicio público no tiene por qué ser inferior a los servicios que presta la empresa privada. No hay razón para eso. ¿Sí? Bien, de la unidad, solamente les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si es que Guayaquil, o la provincia del Guayas, no quisiera compartir la riqueza suya con el resto del país? Y dice, nos independizamos. Eso va contra la unidad, sería partir el país. Y sucede lamentablemente en algunos otros países. ¿Sí? Entonces, eso va contra el bien común. ¿Sí? Por lo tanto, una de las principales obligaciones del gobierno es mantener y preservar la unidad. ¿Sí? Todo lo que vaya en contra de esto, la división, la diferencia, está debilitando la cohesión del país, de la sociedad. ¿Sí? Bien. Hablé un poco de armonía, resolver los conflictos pacíficamente. ¿Sí? La armonía se superpone a los conflictos. Es decir, los conflictos son algo natural que hay que esperar. La sociedad está compuesta de individuos diferentes, cada uno piensa a su modo y tiene su propia voluntad. Entonces, colisionamos y una de las funciones del ordenamiento jurídico es arbitrar esas disputas. Bien. Ahora voy a avanzar con este cuarto elemento definitorio. Recuerden, este es el análisis. Aquí están 4 elementos. ¿Sí? Pongamos A, B, C y D. Esto es la definición del bien común. ¿Okay? Bien, veamos qué se entiende por participación. ¿Sí? A ver, hay aquí 2 aspectos. El primer aspecto es el de participar del bien común. ¿Sí? Participación en el bien común.
Es decir, de lo que produce la sociedad. ¿Sí? Verán, bien común aquí está en singular, pero mejor sería hablar de bienes comunes, el conjunto de los bienes que produce la sociedad. ¿Sí? Participar en el bien común. Y esa participación también, el otro aspecto es el aportar, contribuir a ese mismo bien común. Aquí hay estos dos aspectos son como las dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Por una parte estamos hablando de un derecho, esta participación en el bien común es un derecho. ¿Sí? Algo que los miembros de la sociedad reciben, que la sociedad les da. ¿Sí? Pero ese derecho está condicionado a esto de acá. Aportar, contribuir, esto es una obligación, un deber. ¿Sí? Abrevio con la O. Y van juntas. Aportar o contribuir es una acción de dar, hacer algo para no solamente preservar, sino aumentar, hacer crecer ese bien común, los bienes que están a disposición de todos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede contribuir? ¿Sí? De varias maneras. Quienes ya tienen un trabajo, entonces desempeñando bien ese trabajo, esa ocupación. ¿Sí? Yo como, por ejemplo, profesor, preparando bien las clases, impartiéndolas bien. Un médico haciendo bien su función de prevenir la enfermedad o curarla, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ustedes como estudiantes, ¿sí? Estoy hablando desde el primero de básica o inicial, preparándose, capacitándose para después servir a la sociedad. Esa es la manera de contribuir de quienes están estudiando, sea en escuela, colegio o universidad. Se están preparando. El prepararse es su manera de contribuir. Ahora, tenemos aparte los niños que todavía no van a la escuela, ellos no pueden aportar. Y también aquellos ya mayores, tercera edad, que ya ha pasado su periodo de laboral y ahora están disfrutando de su jubilación. Por ejemplo. Ellos no contribuyen. Y finalmente un tercer grupo, aparte de los niños o los infantes y tercera edad, aquí aquellos que sufren discapacidad de cualquier tipo, sea visual, sonora, motora o intelectual o de cualquier otro tipo. No pueden contribuir, no se les puede exigir a ellos. ¿Sí? Bien, pero dejando de lado ese grupo que acabo de mencionar, el resto tienen que aportar. Ahora, he dicho, realizando bien su trabajo, o en el caso de ustedes, capacitándose, preparándose para su futuro desenvolvimiento del campo laboral, también se puede aportar pagando impuestos. ¿Sí? Aquellos que reciben anualmente mínimo una cantidad o más, entonces tienen que dar un porcentaje al Estado. Y esa es una manera de contribuir. Ok. Ahora, verán, aquí quiero insistir, derecho es cuestión de recibir. Que los otros, que la sociedad le dé. Obligación es de dar. Y se da ambas cosas juntas. Veremos cuando estemos estudiando la cuestión de los derechos que hay esta correlación indisoluble entre derechos y deberes.
nosotros podemos exigir que nos den ciertos bienes y servicios, pero a condición de que cumplamos nuestros deberes. Este goce de derechos está condicionado a que realicemos, pongamos de nuestra parte, ¿sí?, lo que tenemos que hacer. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, están recibiendo, como estamos de una universidad pública, educación gratuita. No les cuesta a ustedes, pero esa recepción les obliga a algo. ¿Sí? No sé si les leí un artículo de la Constitución. Les puedo traer, creo que este es el momento más apropiado para hacerlo. Hay un capítulo de la Constitución, si no estoy mal, es la cuestión de los deberes, que está al final de la sección sobre los derechos, donde se dice que los ecuatorianos tienen derecho a educación pública gratuita hasta el tercer nivel, pero no recuerdo la literalidad, pero la idea es que ese artículo dice que se goce de este derecho responsablemente. Es decir, lo que tienen que hacer ustedes es aprovechar esa oportunidad que les da el Estado, la sociedad. No malgastar ese lugar que ustedes han conseguido para entrar a la facultad, a la carrera, estudiando responsablemente. ¿Sí? Bien, eso lo reconoce nuestra Constitución y me parece que es un principio correcto de filosofía del derecho. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, este último elemento o característica definitoria del bien común está hablando de derechos y obligaciones. Ahora, podríamos nosotros ampliar esta idea en el siguiente sentido. ¿Sí? ¿Cómo participamos del bien común? A través de derechos de dos tipos: derechos de bienestar y derechos de libertad. ¿Sí? A ver, me reservo el profundizar más en esta distinción en la unidad 3 dedicada a los derechos, previamente a la unidad sobre la cuestión del Estado. ¿Sí? Ahí explicaré exactamente en qué consiste esta distinción entre dos tipos de derechos, bienestar y libertad. Pero el bien común se materializa a través de ambos tipos de derechos, no solo de los primeros. ¿Sí? Dentro de los derechos de bienestar están los que en nuestra Constitución se conocen con el nombre de derechos del buen vivir: agua y alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad social, entre otros. ¿Sí? En cambio, los derechos de libertad, ¿sí?, son libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de movimiento, entre otros. Bueno, es este tema el que vamos a ver a continuación. Posiblemente mañana empezamos. ¿Sí? Y en el artículo que ustedes tienen hay ejemplos de nuestra Constitución, ¿ok?, para ilustrar qué derechos de libertad tenemos. Bueno, ok, entonces podríamos, así como, fíjense, indiqué anteriormente que a partir del bien común se derivan otros valores. En cambio acá, tengamos en cuenta que el bien común, en base o como fundamento en el bien común,
de ahí podemos nosotros obtener los derechos fundamentales del ser humano. No solamente de los ecuatorianos, sino del ser humano, ¿sí? Bueno, eso lo veremos en otra ocasión. Aquí solamente quiero dejar expresado ese nexo entre bien común y derechos, ¿no? Los derechos fundamentales. ¿Sí? Recuerden, nuevamente, este es un símbolo que está representando la relación lógica entre premisa y conclusión. En base al bien común, nosotros podemos fundamentar los derechos fundamentales, ¿sí? Derechos básicos del ser humano. Bien, ahora, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿No? Ok. Unidad podría ser unión, porque a mí unidad se me da como que la palabra de un solo, también individuo. Unidad. A ver. La idea es que el Estado es unitario. Algo tiene que constituir la unidad del país. Por supuesto, nosotros tenemos 3 regiones, ¿sí? Tenemos Costa, Sierra, Oriente, bueno, 4 más con Galápagos. Esa división geográfica no impide para que seamos un solo país. De entrada, la primera línea de la Constitución del Ecuador, en el preámbulo, antes del artículo 1, dice nosotros. Algo así, dice, ecuatorianas y ecuatorianos, o mujeres y hombres. Ahí hay una división de sexo, pero no impide para que igual seamos un solo país. O sea, aquí la unidad está como opuesto de pluralidad, diversidad, pero sobre todo separación, división, que no se corte al país en trozos, como por ejemplo ha sucedido en la antigua Unión Soviética, en Yugoslavia, ¿sí? Lo que se está pretendiendo ahora en España, ¿sí? Separarse del país, formar otro, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, y uno de los objetivos más importantes del gobierno tiene que ser preservar la unidad, ¿sí? Entonces, obviamente estos 2 componentes del bien común son coherentes el uno con el otro. A ver, pero no es una unidad asfixiante que uniformice a todos. Recuerden, hay que respetar la individualidad de cada uno. Somos diferentes en muchísimos aspectos. No pensamos lo mismo. Tenemos libertad. Cada quien tiene su individualidad, pero eso no debería ser un obstáculo, una barrera para mantener y robustecer esta unidad. ¿Sí? Otra diferencia que divide al país es entre ciudad y campo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, quienes han nacido en el campo no tienen las mismas ventajas que uno que nace en la ciudad. Entonces, el gobierno debería hacer algo por mermar esa diferencia que está de alguna manera debilitando esta unidad. ¿Sí? Bueno, no sé si tal vez usted tenía alguna otra inquietud. No, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, fíjense, aquí están 4 elementos que son definitorios de qué entendemos por bien común, o si quieren ustedes, el bien público de una sociedad. Pero el bien común no se agota en estos 4 elementos.
el día de mañana voy a indicar qué más es el bien común, indicaré las funciones que cumplen, sobre todo con respecto a la sociedad, a su ordenamiento jurídico y al Estado. ¿Sí? Y con eso acabaré esta visión, esta presentación de este valor supremo del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Gracias.